durante su visita a San Luis Potosí a Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que uno de los grandes temas para San Luis Potosí es el de la movilidad, de la infraestructura, el trabajar en estos asuntos y por supuesto también en los programas y apoyos sociales que anunció durante su visita a San Luis Potosí. Y yo me estoy enlazando con el senador Ricardo Monreal, a quien como siempre apreciamos mucho que nos tome la llamada en esta mañana. Muy buenos días, senador. ¿Qué tal, Erika? Me da gusto saludarte esta mañana desde la Ciudad de México. Senador, ¿cómo va este gobierno de transición por parte de Andrés Manuel López Obrador, que aún y cuando pues todavía no está en funciones propiamente, ya está en esta gira del agradecimiento que lo trajo, por cierto, el pasado viernes a San Luis Potosí, y en donde habló de una serie de apoyos, particularmente para los jóvenes, de impulsos sociales, para tratar de generar pues una mayor gama de oportunidades y de posibilidades? Pero lo que también llamó la atención fue que se reunió con un gobernador priista que tenemos en San Luis Potosí, con un alcalde independiente pero cobijado por el Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, con diputados de todas las fracciones parlamentarias, y bueno, pues derivado de esa reunión, todos salieron en un ánimo muy optimista de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Bueno, como lo ha dicho Andrés Manuel, Erika, es el momento de la reconciliación. Yo no pude estar en San Luis por razones de trabajo en el Senado. Me hubiera gustado estar porque a mí me tocó coordinar esta región. Sin embargo, el sábado y el domingo sí lo acompañé a Zacatecas y Aguascalientes, que era parte de la circunscripción. Y en los mismos términos se reúne con la clase política. Creo que es un buen mensaje, pero también advierte de inicio lo que será su gobierno. Cumplir los compromisos de campaña. Ya está haciendo los censos para que el tiempo sea de inmediato y su aplicación también sea así. Entonces yo percibo que lo que pasó en San Luis Potosí con el gobernador, con los alcaldes, con los diputados, con los legisladores, es una actitud de estadista de Andrés Manuel, de decir, pasó la campaña, ahora trabajar todos de manera unida para sacar adelante a San Luis Potosí. Y aquí también hizo un anuncio, aparte de los que tú dices, de la política social, de las obras de infraestructura, de la instalación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la relación buena que mantendrá con el gobernador del estado, a pesar de su origen o independientemente de su origen partidista. Hizo un anuncio muy importante que incluso ustedes le han dado seguimiento, Erika, como empresa, como noticiero, como institución de noticias, el fracking. Aquí en San Luis Potosí hizo una definición política que a mí me pareció será el parteaguas del cuidado del medio ambiente y de la nueva forma de extracción del petróleo y del gas. El no uso del fracking, que es esto que conocemos como fractura hidráulica, alimentada con millones de litros de agua para extraer gas o petróleo. Entonces, esto que era un clamor en San Luis Potosí y que sigue siendo clamor en Coahuila, en Chihuahua, en Tamaulipas y en varias partes del país, me pareció muy interesante. Entonces, lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo como presidente electo es calentar motores para que la gente sepa que sí es un gobierno diferente, que no va a incumplir sus compromisos, que va a generar condiciones distintas de gobierno y que sobre todo va a actuar con honradez, con honestidad, con austeridad en el nuevo gobierno de la República. Entonces sí me parece clave lo que está haciendo y esta gira de agradecimiento, él lo ofreció aquí en San Luis Potosí, en la plaza, cuando nos reunimos, ofreció regresar a San Luis. Él dijo textualmente, les ofrezco que una vez que ganemos la presidencia de la República,
nos volvamos a reunir aquí en esta plaza, o nos volvamos a reunir aquí en San Luis Potosí para ya ir avanzando y explicándoles sobre lo que será el gobierno y sobre los planes con los que iniciaremos. Entonces, lo único que está haciendo Andrés ahora con esta gira del agradecimiento es cumplir con su palabra, añadiendo estas reuniones con la estructura política, con la clase política, con la clase dirigente o con la clase gobernante de la entidad federativa de que se trate, Erika. Y es que le fue muy bien como candidato a Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, ¿no? Así como le fue bien también en este evento ya como presidente electo, pero recordamos, y me parece que va a ser muy difícil borrar de la memoria ese meeting que tuvieron en la zona huasteca de San Luis Potosí, en Ciudad Valles, y luego pues en Río Verde, en donde la gente se aglutinó, porque no hay otra forma de decirlo, se aglutinó en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, queriendo acercarse a él, brindándole sus muestras de apoyo, en donde incluso nos enlazábamos con usted, Ricardo Monreal, en aquella ocasión y nos decía, es que no podemos ni salir, no alcanzo a escuchar bien, estábamos en llamada telefónica por el clamor de la gente en apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Sí, lo recuerdo muy bien porque fue apoética, fue verdaderamente sorprendente. Yo recuerdo, Erika, que sobre todo en esta parte de la Huasteca, la gente con una gran esperanza salía a las calles. Cuando fuimos de esta región de la Huasteca por Ciudad del Maíz y toda esta zona, en cada pueblo lo paraba la gente sin ninguna invitación, indicación, ni mitin programado. La gente no le importaba, salía a la carretera y se esperaba, cerraba la carretera para saludarlo, para expresarle sus muestras de simpatía. Entonces, San Luis ganó Andrés Manuel, y ganó con fuerza, como en todo el país. Solo un estado no ganamos, pero en 31 estados ganamos, y en 25 estados de todo el país, 25 ganamos mayoría de la fórmula del Senado, los 2 senadores. Aquí ganamos la segunda minoría, pero yo tengo mis dudas, pero bueno, eso es un tema ya pasado, pero ganamos en 25 estados las fórmulas de mayoría, y bueno, tenemos mayoría en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados ahora en esta nueva realidad, y vamos a tratar de no fallar, de cumplir a la gente y de ayudar a que el presidente de la República en esta nueva etapa, en la cuarta transformación, cumpla con todos sus objetivos, cuidando nuestra autonomía, cuidando nuestra independencia, cuidando nuestra función constitucional, pero somos de un mismo origen, nos reconocemos como parte de un movimiento que encabeza Andrés Manuel, y que trataremos de que los compromisos se cumplan y de que se lleve a cabo la cuarta transformación, que es por la que luchamos todos. Sin embargo, Ricardo Monreal, una de las grandes banderas del Movimiento de Regeneración Nacional, no nada más de Andrés Manuel López Obrador, de Morena en general, ha sido el combate a la corrupción. Sin embargo, van a recibir un gobierno federal con historias pues muy contundentes, no en combate a la corrupción, sino en impunidad, cuando hemos visto el caso de la profesora Elbester Gordillo, a la cual, insisto, fue la autoridad la que nos vendió a la opinión pública que se había enriquecido ilícitamente, que había cometido una serie de abusos, y luego pues resulta que siempre no. El caso de Javier Duarte, ni qué decir, en donde bueno, pues nos exhiben el montón de propiedades que tiene, la forma en la que se habría enriquecido, escándalos tan fuertes como el de las quimios, que habrían sido pues falsificadas, pues truqueadas, y que no habían brindado la atención necesaria a los niños, en fin, una serie de historias de una verdadera desánimo e inconformidad social que nos despertaron a los ciudadanos, y ahora vienen a decirnos 9 añitos, e incluso con la posibilidad de reducción de la condena, una multa que no es para nada significativa con respecto a lo que habría desviado, lo que se habría enriquecido. Con historias como estas, ¿cómo se puede en nuestro país, Ricardo Monreal, confiar en el combate a la corrupción?
Tiene razón, Erika. Nosotros podríamos decirte que no tienes una sola expresión falsa. Me parece que ese es un reclamo no solo tuyo como conductora en este medio, sino es un reclamo social. No solo eso, son Rosario Robles con la estafa maestra, las secretarías, Infonavit, con el pago de casi 5,000 millones de pesos a una firma que no estaba obligado a pagar, SCT con grandes construcciones que no tenemos claridad. Está mezclado, Erika, la corrupción con la impunidad, que nosotros creemos que se elevó a rango constitucional en este sexenio y que la impunidad y los intocables se dieron por doquier dentro del gobierno. Esta es una de las herencias que Andrés va a recibir y que no va a ser fácil, pero que te puedo asegurar una cosa, a ti y al auditorio que nos escucha, no se va a detener. Andrés Manuel va a cumplir, va a ir a fondo con este tema de la corrupción y la impunidad en lo que a su función respecta. Él ha dicho, no voy a usar a la presidencia como instrumento de persecución, pero sí de exigencia del cumplimiento de la ley. Dijo en una reunión con el Poder Judicial, no voy a usar ni palomas mensajeros, ni gavilanes amenazantes para enviarles mensajes al Poder Judicial sobre cómo quiero que se actúe. Eso dijo ya, el Poder Ejecutivo deja de ser el poder de los poderes. Y yo creo en eso. Le creo a Andrés Manuel porque lo conozco hace 21 años y en 21 años no ha cambiado su comportamiento, su ética, su actitud de honestidad. Va a ser implacable con la corrupción, te lo aseguro, Erika, vas a ver, pero no va a ser autoritario, ni va a abusar del poder, y va a permitir que los órganos del Estado mexicano, los poderes que existen en este equilibrio que la Constitución señala, va a respetar al Poder Legislativo, va a respetar al Poder Judicial y va a actuar con contundencia combatiendo la corrupción y la deshonestidad. Vas a ver, o sea, vamos a verlo pronto, o sea, no nos desesperemos, faltan ya menos 20, que no, 40 días, 40 y no sé, casi 50 días para que asuma la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se necesita para que se dé este verdadero combate a la corrupción? Porque hemos platicado aquí con analistas sobre este tema y nos han dicho pues que la única forma en la que logran explicarse casos como el de Javier Duarte es, a ver, o la Fiscalía no tenía, la Procuraduría General de la República no tenía un caso sólido y por eso pues a final de cuentas doblan las manos, o pues simple y sencillamente se trata ahí de una muy mala decisión y de una estrategia pues que se está gestando, de una negociación pues. ¿Qué se necesita para que realmente, digamos, como instrumentos que pueda aportar el Legislativo Federal para que realmente exista un combate a la corrupción? Mira, primero, para que hubiese una negociación de carácter extrajudicial o una negociación política, para decirlo con todas sus letras, y liberarlos a todos los que han cometido ilícitos y que han sido señalados escandalosamente en la opinión pública, se requeriría un poder judicial sumiso, un poder judicial sin independencia, sin autonomía, un poder judicial que obedezca sin chistar al Ejecutivo Federal. Eso es lo que pasaría en la práctica para que pudiera generarse este coto de impunidades. En el caso de Andrés Manuel, ni siquiera conoce a los ministros ni a los jueces, nunca ha enviado una señal de que se resuelva en sentido distinto al que debe establecerse en la ley o en algún sentido. Y te aseguro que nunca le ha comentado a un juez o a un ministro el sentido o la propuesta o
una sugerencia. Te aseguro que nunca lo ha hecho ni como jefe de gobierno, ni como líder político. Y lo va a seguir cumpliendo. Va a respetar al Poder Judicial. Si el órgano de procuración de justicia, llámese Fiscalía o Procuraduría en los estados, no integró las averiguaciones, o si el juez no valoró las carpetas de investigación o las averiguaciones que se llevaron a cabo, no puede culpársele a Andrés Manuel porque ni siquiera ha asumido el poder. Claro. Esto que sucede ahora es parte de lo que existe. Entonces es lo que él le ha dicho, se acabó y se va a acabar eso. Entonces sí creo que es un tema de fondo, que no va a ser fácil y que Andrés Manuel se va a enfrentar con todo a esta circunstancia. Hablando precisamente de los retos a los que se van a enfrentar, bueno, pues también está los retos que están enfrentando ya en la implementación de las políticas de austeridad. Hemos conocido ni más ni menos, bueno, pues los bonos que se están otorgando en la Cámara de Diputados. ¿Qué opina de esto, Ricardo Monreal, y qué hacer para que este mensaje y este compromiso de austeridad republicana que ha plantado el Movimiento de Regeneración Nacional pueda permear en todos los partidos políticos? Porque a final de cuentas estas decisiones se toman de manera colegiada. Sí, primero que no hay que arriar banderas, que no hay que claudicar en las políticas públicas que planteamos de austeridad. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Eso es indispensable. Te puedo decir, Erika, por ejemplo, que en el Senado estamos aplicando estrictamente la austeridad. No nos vamos a salir un ápice de este proyecto que estamos generando y creando en el Senado. En el Senado le estamos dando una reducción de aproximadamente entre el 25 y el 30%, es decir, de 5.200 millones de pesos que tenía de presupuesto el Senado anualmente, vamos a reducirlo a 4.000 millones de pesos, a menos de 4.000. Entonces, ya pero no vamos a esperar hasta el año próximo, ni vamos a esperar el presupuesto próximo, sino que a partir del 1 de septiembre estamos nosotros aplicando una política de austeridad, que estamos ahorrando y que vamos a ahorrar, Erika, cerca de 150 millones de pesos mensuales. Un órgano modesto como es el Senado de la República, 150 millones de pesos. ¿Cómo los vamos a ahorrar? Ya suprimimos el seguro de gastos médicos mayores, ya suprimimos el complemento de aguinaldo de 30 días a altos funcionarios y a senadores, ya suprimimos el fondo de ahorro, que era la mitad puesta por el gobierno, por el Senado y la mitad por el trabajador, ya eliminamos los vehículos particulares o vehículos oficiales asignados a los senadores, eliminamos la gasolina, eliminamos la telefonía celular para cada uno de los senadores y funcionarios, eliminamos los vales de despensas que incluso los senadores recibían. Todo eso, Erika, es una realidad ya en el Senado de la República. No necesitamos esperar hasta el nuevo presupuesto. Ya estamos aplicando una política estricta de austeridad en el Senado de la República. En la Cámara pues, no me meto ahí porque trato de respetar, pero los que somos de Morena, los que provenimos de este movimiento PT, PES, Morena, debemos actuar con congruencia. No podemos dejar pasar esta oportunidad histórica que nos tocó vivir y que la gente nos respaldó. Aquí en San Luis pues, no ganamos los distritos como hubiéramos deseado, no ganamos algunas presidencias municipales como hubiéramos deseado, pero creció la presencia del Congreso local, sí, creció la presencia de los diputados federales y ganamos un senador, primo dote, por vez primera en la historia de San Luis.
en la historia de San Luis, pero lo más importante es que Andrés Manuel ganó la presidencia de la República en San Luis Potosí, que nunca nos habíamos acercado tanto. En el mejor momento creo que fue cuando fue candidato Juan Ramiro Robledo, es el mejor momento de la izquierda, si mal no recuerdo. Sí. Pero ahora que Andrés Manuel fue por tercera vez candidato a la presidencia de la República, yo veía el ánimo, el júbilo, las expresiones de la gente y sabíamos que íbamos a ganar. Y por fortuna y con el respaldo de la gente de San Luis Potosí, hombres, mujeres, maestros, jóvenes, universitarios, hasta empresarios, por vez primera obtuvimos su respaldo y su confianza, y no va a fallar ni Andrés ni los que surgimos de este movimiento tan impresionante en la historia de México. Sin embargo, justo en esta parte es donde llamó la atención en el evento del pasado viernes de Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, el hecho de que efectivamente la gente estaba entregada al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero al momento de hablar de quien habrá de ser su delegado de programas sociales, bueno, pues la respuesta no fue tan positiva. El hablar y el presentar a Gabino Morales, así le respondía la gente a Andrés Manuel López Obrador. Si me permite, senador, vamos a escuchar. Sí. Gabino es nuestro coordinador aquí. Bueno, pues le reclamaban, sí. Gabino no, sí. Fuera Gabino. Sí, pero es lo que se siembra, pero yo lo que te puedo decir, que Andrés es una gente muy consciente. Yo ayer platiqué con él, me preguntó sobre lo de San Luis, y cuando me dijo Andrés, pasó esto en San Luis, y le dije yo, mira, a lo mejor yo puedo darte una opinión parcial, pero los cuadros dirigentes no se equivocan. La gente que luchó, la gente que anduvo en las calles, la gente que fue los promotores, los coordinadores, los enlaces. Mira, en la política, Erika, no puedes tratar mal a la gente. En la política se te regresa todo. En la política tienes que actuar con mucha inteligencia y mesura. En la política no puedes lastimar a las personas que están ayudando en el movimiento. Y por eso creo que Andrés va a cambiar las cosas cuando sea necesario. Da oportunidades, pero también es muy contundente y muy duro cuando se le falla. Entonces, no está todo perdido. Todos los que somos funcionarios, legisladores o de alguna manera representantes de él en los estados, no está comprada ni tampoco asegurada una posición. No lo está. Entonces, pues tendrá que con su actuar mejorar, porque ahí está la respuesta. Yo no sabía hasta este momento que tú me dices, Erika, y que escuché la grabación, me di cuenta, pero no sabía la reacción. Algo me comentó Andrés porque estuve todo el día desde el sábado, y ayer todo el día convivimos, platicamos en el trayecto de México a Zacatecas, y luego de Zacatecas a Aguascalientes, y luego de Aguascalientes a México. Estuve todo el día acompañándolo y platicamos de muchas cosas. Pero te puedo decir con toda honestidad a ti y al auditorio de San Luis Potosí, que Andrés no va a fallar, que Andrés va a ser cuidadoso, que va a estar atento, que le va a cumplir a la gente. Andrés va a ser un buen presidente. Quizá para mí, pues, yo espero que sea el mejor presidente de la República que haya tenido México en las últimas décadas. Le va a dar una sacudida al Estado mexicano y va a ser para bien. Ya verás, ya verán todos los que me escuchan en esta importante estación de radio y noticiero que conduce Erika.
Senador, es que justo esa es la parte que preocupa, ¿no? A final de cuentas que por el rompimiento que pueda estar teniendo Morena en estos nombramientos, se vaya a generar una distancia del proyecto de Andrés Manuel López Obrador con San Luis Potosí, que a final de cuentas la gente ha apostado por él, le depositó su confianza y lo que quieren ver pues es precisamente que se acuerde pues de San Luis Potosí, que este trabajo conjunto que se ha ofrecido con las autoridades locales se vea reflejado y que no vaya, insisto, a ser un factor de rompimiento el que venga a dar al traste con estos esfuerzos conjuntos. Sí, pero no te preocupes, Andrés está por encima de este tipo de reyertas. Y Andrés corregirá, atenderá a la gente. Él siempre ha dicho lo que el pueblo quiera. Y pues tiene una oportunidad, pero esa es la señal muy clara. O sea, yo incluso, si estuviera en esa condición, le diría a Andrés, pues no te sirvo, tú pon a otra gente que permita la construcción de mejores condiciones. Pero digo, no es tan fácil, pues. Yo lo haría en mi caso. En el caso de que no le sirviera al movimiento, yo me retiraría, porque es tan grande el movimiento y es tan grande la esperanza que un hombre resulta insignificante para este tipo de circunstancias, para este tipo de transformaciones que espera el país, que espera la nación, que espera la población. Pero vamos a ver cómo reacciona al inicio de gobierno en las próximas semanas. Claro, por lo pronto, lo que ha quedado de esta visita de Andrés Manuel López Obrador me parece es un gran ánimo de esperanza y también de expectativa de lo que pueda traer para San Luis Potosí. Por supuesto que la gente ha celebrado que haya venido en esta gira de agradecimiento, estas reuniones que ha tenido con quienes hoy están en la toma de decisiones en San Luis Potosí y además, pues la forma en la que respondieron también los diferentes sectores, porque no hubo quien se negara a la invitación de Andrés Manuel López Obrador, sino que al contrario todos han manifestado, no solo del sector gubernamental, sino también de la iniciativa privada, que están listos y puestos a trabajar de la mano del futuro presidente de nuestro país. Ricardo Monreal, muchas gracias. Hay buen ánimo, porque incluso yo me reuní con empresarios. Andrés se reunió con empresarios aquí y me sorprendió su actitud. Claro. Yo tengo muchos amigos en San Luis Potosí de distinto nivel, los propios dueños de esta emisión, la familia Torres Corso, y muchos amigos aquí en San Luis, empresarios. Yo me reuní con las cámaras de todos los niveles, las cámaras de distintos empresarios agrupadas, y me sorprendió su apertura y su nivel. Yo se los agradecí y se los agradezco ahora, porque los vi distinto a otras épocas. Antes ni siquiera nos recibían, Erika. En cambio ahora dijeron, no está malo escucharlo, ver, ponle que no hayan votado por nosotros, pero ya el hecho de que te escuchen y que no te rechacen y que no hagan campaña sucia y que no paguen para una campaña detractora en contra de una persona, eso ya es mucho. Y por eso creo que ha sido una transición armoniosa, cuidada, seria. Y esto que pasa en San Luis está pasando en el país, de decir, vamos juntándonos todos, vamos uniéndonos todos, lo que importa es San Luis, ayudémosle al presidente electo. Y va a ser sorprendente el gobierno, vas a ver, van a cambiar mucho las cosas. A mí me preocupa la seguridad, la corrupción, claro, la impunidad. Aquí en San Luis, la inseguridad pública es impresionante. Aquí en San Luis, donde era un lugar tranquilo, de antaño, tranquilo, donde se transitaba tranquilo a altas horas de la noche, sin problemas, se ha convertido en una pesadilla para muchos ciudadanos. No solo San Luis, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, bueno, Zacatecas, mi tierra, sí, que fue siempre muy tranquila, ha perdido esa tranquilidad y están las extorsiones, los secuestros, los levantados, los desaparecidos, los asesinatos, los feminicidios, como nunca está descompuesto nuestro país, y esa es la herencia que recibe nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de México, ojalá veamos esta transformación. Muchas gracias, senador. Saludos, Erika, saludos a todo el auditorio. Muchas gracias, muy buenos días. El senador Ricardo Monreal platicando con nosotros en esta mañana. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso para analizar más de estos temas.